El anime es un medio muy grande y en general como cualquier otro, las obras provenientes de la industria no han estado exentas de generar algún tipo de controversia, y existen algunas que son menores que otras, ya que hoy en día termina siendo muy fácil generar algún tipo de ruido con respecto a alguna declaración, ya sea alguna malinterpretación o directamente con inflar la opinión de un puñado de personas. Pero en esta ocasión nos interesan controversias un tanto más reales, aquellas que incluso terminaron llegando a los tribunales o que estuvieron a nada de hacerlo, por lo que en este video repasaremos algunos animes que llegaron a tener algunos o algún problema legal, ya fuera de manera directa o indirecta. Sin nada más aclarar, empecemos. Dragon Ball como franquicia es una de esas que ocupa un lugar en la cultura global y termina por ser un referente del anime tanto para propios como para extraños, y Toei se ha encargado de explotarla a más no poder, aunque bueno, la franquicia siempre ha estado vigente tanto por su manga, anime y demás productos que se generan alrededor del mismo. Esto se ve reflejado en todos lados, principalmente en las bolsas de Toei, ya que con cada nuevo reporte financiero, Dragon Ball termina coronándose como la franquicia que más ingresos les genera, y no es para menos. En este caso hablaremos de varios problemas. Primero empecemos por uno potencial, que aunque no esté generando demasiado ruido, es algo a lo que hay que prestarle atención, porque seguro tendrá a los abogados de todos los involucrados revisando y desempolvando contratos. Antes de pasar de lleno, hay que hacer algunas cuantas aclaraciones con respecto a los derechos de un anime y todo lo que conlleva. Cada rubro es un derecho o licencia por aparte. Por ejemplo, los derechos de publicación del manga pues lo tiene la editorial que comparte la propiedad con el autor. Los derechos del anime los tiene el estudio que se haya encargado de comprar la licencia para crear un anime basado en alguna novela o manga. Pero no puedes dejar de lado a la editorial porque de ahí viene el material originalmente, además de que existen otros derechos como los de memorabilia y creación de productos relacionados, como videojuegos y otras cosas. Bueno, pues para no enredarnos demasiado, Shueisha, revista donde se publica el manga de Dragon Ball, tiene un departamento específico para la franquicia, Dragon Ball Unit o Dragon Ball Room. Este departamento se encarga específicamente de los productos relacionados a la franquicia que no son anime, ya sea videojuegos, mercancía y en general impulsar la marca para que siga vigente y se pueda seguir explotando. Este departamento, aunque sea un tanto independiente, debe tener la completa aprobación de la editorial para saber si las cosas que se plantean van a seguir adelante y cuáles no. Quien se encargaba de dirigir el departamento no era Akira Toriyama, él sí estaba al tanto de lo que hacía él mismo y a final de cuentas tiene voz y voto en cierta medida con respecto a lo que ocurre con su obra. El encargado de este departamento era Akio Iyoku, quien cansado de no poder hacer ciertas cosas sin tener que pasar por el yugo o aprobación de Shueisha, decidió que iba a fundar su propia empresa, Capsule Corp, que según yo el nombre de por sí ya infringe los derechos de autor, pero bueno, y se llevó consigo los derechos de explotación de Dragon Ball, es decir, al abandonar la editorial, lo único que le deja a esta es la publicación del manga. Pero aquí viene lo bueno, porque este señor se lleva los derechos. En el reporte se dio a conocer que este se los llevaba a su nueva empresa, pero esto no tiene mucho sentido si tomamos en cuenta que lo lógico es pensar que estos son únicamente del editorial, y es que por contratos de confidencialidad Akira Toriyama no se puede pronunciar al respecto, pero si Akio se salió tan seguro de la empresa y aseguró que tiene los derechos en su poder, por algo ha de ser. Quizás había una cláusula en su contrato que se le olvidó a la editorial. Obviamente nada de este conflicto se hará público sino hasta mucho después, y es que gran parte del lío puede ocurrir tras bambalinas, en donde se logre llegar a un acuerdo o no. Esto puede poner a la franquicia en un pequeño gran aprieto, porque es obvio que la editorial no va a dejar que los derechos se vayan de un día para otro, y cuando algo se está peleando legalmente, muchas veces se opta por detener la explotación de dicha propiedad intelectual, sumado a que son cosas que se pelean por muchos años. Y si las cosas no se resuelven, casi siempre la solución es congelar a la propiedad. En este caso dudo mucho que se vaya a congelar todo con respecto a Dragon Ball, pero puede que en videojuegos y en otros medios la franquicia sufra un parón o no. Ese sería el problema más reciente, pero en años anteriores la franquicia también ha generado algunos cuantos problemas. Podemos remontarnos a 2018, cuando la saga del Torneo del Poder estaba por terminar en Dragon Ball Super. De manera clandestina se empezaron a organizar algunas proyecciones para ciertos capítulos del torneo. Esto empezó a cobrar cada vez más y más fuerza, al punto de que en su momento Crunchyroll dejó en claro que de acuerdo a sus políticas de servicio, el proyectar de manera masiva era algo que no se podía hacer. Esto sumado a que ellos son los distribuidores de este lado de la serie y en caso de querer realizar algún evento de esta índole, se les tenía que pedir permiso a ellos, no bastaba con que se tuviera únicamente una cuenta. Pero todo escaló un poco más cuando la proyección se empezó a usar como vehículo político para el estado de Coahuila en México, en donde parecía que el gobierno estaba de acuerdo con la proyección. Y sí, el gobierno estaba de acuerdo, pero ¿qué hay de Japón? Bueno, pues la embajada de Japón le mandó una carta al estado en donde dejaba en claro que los derechos de la obra le pertenecían a Toei.
y que no podían nada más porque querían proyectar las cosas, que antes de hacerlo se tomara en cuenta las leyes de propiedad intelectual en México, y que en caso de que dicha proyección entrara en algo ilícito, pues se desistiera de ello. A final de cuentas, si bien el gobierno no participó directamente, sí hicieron muchas proyecciones de la parte final del torneo del poder, y dejó en claro lo laxas que pueden llegar a ser las leyes en Latinoamérica con respecto a ese tipo de cosas. Para terminar con Dragon Ball, vale la pena repasar algo que ocurrió hace ya bastante tiempo. Para eso hay que ponernos en el 2009. Por aquellos años, Dragon Ball Kai se encontraba en emisión, con música compuesta por Kenji Yamamoto. La serie se pudo ver o escuchar de forma íntegra con su musicalización en Japón, pero no de manera internacional. Y es que el autor fue acusado de plagio, lo que hizo que Toei tuviera que reciclar la música de Dragon Ball Z para las versiones internacionales, además de remover sus composiciones de la versión japonesa. Todo esto ocurrió durante la saga de Cell, y para la saga de Majin Buu se cambió al compositor, el cual sigue trabajando en la franquicia hasta el día de hoy. Por mucho, Dragon Ball, al igual que otras franquicias bastante grandes, han estado metidos en más de un problema de esta índole, pero al menos estos terminan por ser los más destacados o que más ruidos generaron en su momento. ¿Recuerdan que hace poco comenté sobre que Dragon Ball podría quedar congelada? Pues bueno, hubo una serie a la que sí le pasó, Candy Candy. La historia de esta franquicia y en general su destino es un tanto extraño y medio trágico, pero también deja entrever esta lucha constante que puede haber entre a quién le pertenece realmente una obra en manga, a quién la escribe o a quién la dibuja. Para esto hay que traer a los protagonistas de esta historia, y no hablo de Candy y Anthony, sino de Kyoko, la escritora del manga, y Yumiko, la ilustradora del mismo. De igual forma, debemos situarnos en los años 90, en 1998 para ser más específicos. Por aquellos años, Yumiko empezó a realizar cierta mercancía con sus ilustraciones de Candy Candy. Esto llevó a que Kyoko empezara acciones legales debido a que pues ella había escrito la historia, y en teoría también tenía los derechos para los trabajos derivados de esta. Y si se quería hacer algo con la franquicia, se le tenía que pedir permiso a esta última. Esto inició una pelea entre dos bandos. Kyoko decía que era la dueña de Candy Candy, mientras que Yumiko alegaba que no tenía por qué pedirle permiso para comercializar sus ilustraciones, porque pues el arte en general era de ella, y podía vender ilustraciones de Candy Candy sin decir específicamente que eran de la franquicia. Para esto hay que tener en cuenta lo siguiente: las leyes muchas veces no avanzan al ritmo que lo hace la industria que están legislando. No es como que en su momento no hubiera conflictos con los mangakas e ilustradores, pero probablemente eran casos que no llegaban tan lejos, y a partir de este se pudieron crear ciertos parámetros con respecto a la propiedad intelectual. Siguiendo con Candy Candy, después de un año de que el conflicto iniciara y se encontraran ya en una batalla legal, es decir, en 1999, la Corte de Tokio no le dio una victoria como tal a una, sino que decidió establecer algunas reglas con respecto a la franquicia, para que todo el asunto terminara. Lo primero fue que en teoría las dos tenían los mismos derechos sobre la franquicia, aunque con un pequeño gran pero. Yumiko debía obtener el consentimiento de Kyoko para realizar cualquier tipo de negocio con Candy Candy, ya fuera o no con su arte. Esto, sin saber mucho de leyes de propiedad intelectual, le da bastante más poder a la escritora que a la ilustradora, porque podía decir que sí iba y que no iba adelante con respecto a Candy Candy. Yumiko no se iba a quedar de brazos cruzados, porque si se supone que las dos tenían el mismo poder sobre la propiedad, entonces no tendría por qué estarle pidiendo permiso a Kyoko para hacer algo con respecto a esta, y se pidieron varias revisiones del caso, aunque Kyoko también se encontraba queriendo sacar a Yumiko de la ecuación y no compartir los derechos con nadie. Al final sí se lograron algunas cuantas revisiones, pero en el 2001 la Corte de Tokio dio la última palabra y dijo que ese sería el acuerdo que se quedaría, el cual sigue vigente hasta el día de hoy. Esto también tuvo repercusiones en las versiones animadas o en la versión animada, y es que por allá del año 2002 Yumiko demandó a Toei Animation debido a que estos estaban reclamando la marca Candy Candy para los derechos televisivos, alegando que las retransmisiones que estaban haciendo con el material pues era ilegal, debido a que la marca ya tenía dos dueñas, y se les tenía que pedir permiso a las dos para todo. Si bien Kyoko tenía más poder porque era quien tenía la última palabra, pues Yumiko también podía decidir qué se hacía sobre la franquicia. Para evitarse cualquier tipo de problema, Toei decidió mejor enlatar el anime hasta prácticamente el día de hoy. Aunque ha habido algunos cuantos relanzamientos y demás, probablemente estos se deban a que llegaron a una especie de acuerdo, pero en general la franquicia de Candy Candy se encontró congelada por eso. De hecho, era una franquicia tan rentable que Kodansha se acercó a Kyoko para que se encargaran de hacerle un remake al manga, y así pudieran dejar de lado los problemas legales, e incluso Toei estaba más que puesto para hacerle un remake a este nuevo manga, y poder volver a tener una adaptación, pero al final nada de eso ocurrió. Esto terminó dañando obviamente también a la memorabilia o mercancía oficial, y es que por ejemplo, en el 2003 se encontraban fabricándose unos rompecabezas, esto porque quien manejaba los derechos del manga los había encargado, la editorial.
El problema fue que nunca les dijeron a la empresa que estaba trabajando en la mercancía que prácticamente en cualquier momento podía llegar Yumiko para intervenir en la producción y pararla por completo, cosa la cual pasó, negándole el permiso a la empresa de comercializar los rompecabezas que ya habían realizado y perdiendo bastante dinero en el proceso. Hoy en día los contratos de propiedad intelectual son mucho más claros y siempre se establece el porcentaje de decisión que cada empresa o persona involucrada tiene sobre una obra, pero muchas veces estos conflictos son parte del ego de las personas o avaricia de las empresas involucradas, y lo más perjudicado siempre es la obra. Para este punto, decir algo de Evangelion que no se haya dicho ya es algo prácticamente imposible. Es una obra que marcó un antes y un después en la industria del anime en general, e incluso también se le adjudican ciertas cosas, y se crearon ciertos mitos alrededor de esta. Cosas como que arruinó el anime o algo así, cosa con la cual no estoy tan de acuerdo, pero eso es tema para otro día. El caso es que así como Evangelion fue famosa, también estuvo involucrada en más de un problema legal. Probablemente lo primero que se te venga a la mente sea cuando metieron a la cárcel a uno de los directivos de Gainax porque había hecho fraude fiscal con las ganancias de la serie. Para no hacer el cuento tan largo, Gainax estaba ganando tanto dinero con Evangelion que no quería pagar lo que le tocaba de impuestos. Por lo que empezaron a realizar contratos con empresas fantasma para decir que estaban gastando más dinero, cuando no era así. Eso directamente sí fue causado por Evangelion, pero no involucra el anime como tal. Eso no quita que aún así existiera una empresa que quisiera quedarse con los derechos de la franquicia para su explotación live action y Gainax se enfrentó a una demanda por ello. Para esto hay que traer a la mesa a ADV Films, una empresa que se encargó de la distribución de muchas series de este lado del mundo. Bueno, específicamente ellos se quedaban con los derechos internacionales de muchas obras, y después otras empresas se las sublicenciaban. En este caso, lo que nos interesa es Neon Genesis Evangelion. En España se la vendieron a la gente de Selectavision y en Latam a la gente de Locomotion. A este último canal también le vendieron cosas como Cowboy Bebop y muchas series más. Hoy en día, debido a malos manejos y varios problemas, la empresa dejó de existir hace ya un buen tiempo, pero de alguna manera, Sentai ha conseguido parte de su legado, pero eso ya es tema para otro día. Lo que nos interesa es hablar de su adquisición más grande, Evangelion, la cual les había costado unos $400,000 aproximadamente, esto es solamente la serie. Para eso hay que tener en cuenta que Netflix le pagó a Cara 3 millones por las películas y la serie, por lo que el precio con el pasar de los años subió un tanto. El motivo de ese precio era porque Gainax no sabía el éxito que iba a tener la obra en su momento. ADV Films recuperó con creces lo invertido para la licencia o permisos de Evangelion, se la vendía a quien se dejara, además de que se encargaron de hacer muchos lanzamientos en formato DVD, cada uno con ciertas características adicionales, como entrevistas al reparto en inglés, pláticas con la gente de la propia distribuidora y demás cosas. Esto haría que ADV Films quisiera seguir explotando la franquicia, pero a otro nivel, uno en el que ellos pudieran producir cosas relacionadas a Evangelion. ¿Y cuál es la mejor forma para explotar un anime? Claro, pues con una iteración live action. Pues en efecto, los conflictos legales con Evangelion empezaron con el afán de que ADV Films quería producir cosas live action de Evangelion. Quizás hayas escuchado que entre los años 2003 y 2004, Weta Workshop fue la compañía encargada de realizar el arte conceptual para lo que empezó como una película en solitario, y mientras se planeaba, pues se terminó convirtiendo en una trilogía. La adaptación no pretendía ser tan fiel al material original, basta con ver algunos cuantos diseños de personajes para darte cuenta de que tanto el arte que caracterizaba la serie como todo lo demás no estaba ahí. El contrato que habían firmado tanto Gainax como Weta Workshop y ADV Films en realidad permite explotar la franquicia de la siguiente manera: al menos 3 películas live action, 5 programas de TV y 3 películas directo a video. Pero había un pequeño gran problema. Parece que a Gainax la idea de que su anime fuera explotado de esa manera era algo que no le interesaba tanto, esto debido a que las negociaciones iban muy lentas, pero lo que sí era seguro es que ADV Films quería sí o sí los derechos de explotación a como diera lugar. Fue precisamente el hecho de que ADV Films ya había pagado lo que hizo que esta empezara una batalla legal contra Gainax para que se aclararan las cosas con respecto al contrato que tenían, obviamente también acusándolos de entorpecer la producción de lo que querían y varias cosas más. Para ese momento, la distribuidora ya sabía la mina de oro que era Evangelion y no la quería dejar ir, al contrario, querían quedarse con prácticamente todos los derechos de esta fuera de Japón, ya que se le pidió a la corte que declarara que los derechos en relación a la explotación de Evangelion le pertenecían a perpetuidad y que podían producir los 5 programas de TV, las 3 películas live action y las 3 películas directo a video, todo esto sin ninguna limitación por parte de Gainax. Básicamente querían ahorrarse todo el papeleo de tener que volver a negociar para hacer comerciales, línea de juguetes, grabaciones de discos, parques temáticos y muchas cosas más. Si esto hubiera ocurrido, quién sabe qué hubiera pasado con la franquicia, quizás tendríamos ya algún parque temático de Evangelion fuera de Japón, aunque esto no terminó pasando, para fortuna de todos, de la manera en la que ADV Films quería. Ya que pues la corte obviamente no declaró eso, y Gainax les terminó regresando el dinero que ya le habían pagado por los derechos de live action.
Eventualmente en Norteamérica la serie clásica pasó a manos de Funimation y su distribución en el resto del mundo estuvo detenida un buen rato, hasta que llegó a Netflix en el 2019. La pelea con Evangelion no termina ahí, y es que Kara y Gainax tuvieron una batalla legal que terminaría ganando Hideaki Anno con su nuevo estudio recién fundado. Este conflicto legal no engloba tanto Evangelion, sino a varios animes más, pero el que más destaca es el protagonizado por Shinji y compañía. Para esto hay que poner un poco de contexto. Hideaki Anno se fue de Gainax por allá el año 2007 y creó Estudio Kara. Había ciertos animes que como se habían hecho con Gainax, pues Hideaki Anno no se podía llevar de buenas a primeras. Por lo que llegó a un acuerdo con el estudio para que en determinado momento incluso ellos se quedaran con la comercialización de Evangelion. Gainax no estaba pasando por su mejor momento, por lo que le pidieron un préstamo a Kara, el cual en teoría les iban a pagar después, pero eso no fue así. Gainax en general se encargó de hacer un desastre con su relación con Kara, tomando decisiones únicamente por su cuenta cuando el otro estudio también estaba implicado, y se encargaron de vender cosas que se habían usado para la producción de Evangelion sin el permiso de Kara. Esto terminó haciendo que fueran hasta los tribunales, en donde Hideaki y su nuevo estudio se les fueron dados los derechos de Evangelion, esto sumado a que Gainax terminó quebrando años después. Por mucho, Evangelion es esa manzana de la discordia que en su momento pudo haber terminado de una manera no tan buena. Afortunadamente la franquicia se encuentra en el punto que todos conocemos hoy en día. Los japoneses nunca han sido particularmente buenos distribuyendo su contenido fuera de Japón, es por ello que pues prácticamente hoy en día el mayor distribuidor de anime no es japonés. Si bien han tenido ciertos intentos en el pasado, han fallado en más de una ocasión. Y aunque hoy en día ya lleguen a dimensionar lo importante que son para otros mercados, pues intentar ganar terreno se vuelve algo difícil. En los 90 todo era un tanto más permisivo, ya que se acostumbraba a que la distribuidora en cuestión pudiera censurar o modificar el anime de alguna manera. Esto porque se tenía la intención de que el anime era para niños, sumado a que por intereses comerciales resulta mucho más fácil vender un producto que sea apto para todo público, que uno que sea para un público más mayor únicamente. Una de las empresas que más se encargó de hacer esto fue 4Kids, la cual es conocida por todos a estas alturas, quienes en los 90 de forma internacional se quedaron con cosas como Yu-Gi-Oh!, One Piece y varias franquicias más, modificándolas o masacrándolas un poco en el proceso, censurándolas en mayor medida. Y sus versiones se siguen vendiendo hasta el día de hoy, pero para esto hay que traer a la mesa cómo es que funciona el asunto de las licencias de anime, al menos antes del streaming. 4Kids adquiría los derechos internacionales de una serie y esa llegaba a acuerdos con TV Tokyo en donde les tenía que dar un pago inicial por los derechos, pero además un pago por lo que se estaba generando en torno a juguetes o venderle los derechos de transmisión a alguien más. Yu-Gi-Oh! Por mucho fue una de esas franquicias que fueron por demás fructíferas para la empresa, junto con Pokémon, pero no nos interesa hablar de la segunda, sino de la primera. Y es que en algún punto del 2011, la gente de TV Tokyo se dio cuenta de que aparentemente 4Kids estaba ganando mucho dinero, pero ellos estaban recibiendo tanto, de acuerdo con el trato que habían hecho. Lo primero que hicieron fue una auditoría a 4Kids para ver cuánto dinero había generado la franquicia de Yu-Gi-Oh! De este lado del mundo y comprobar si el dinero reportado era el mismo que el que estaban obteniendo realmente, y la respuesta fue más que clara. 4Kids había obtenido ingresos que no le había reportado a TV Tokyo por Yu-Gi-Oh! De acuerdo con los reportes, TV Tokyo estimaba que se les debían unos 4 millones de dólares, ya que los contratos que había hecho 4Kids por debajo del agua o fuera de su contrato inicial eran dos. El primero fue uno con Funimation para el lanzamiento de la versión sin cortes de Yu-Gi-Oh!, ya que de acuerdo con estos reportes se le permitía a Funimation explotar la franquicia en ese formato, pero parece que en los acuerdos no se estipulaba como tal que se tenía que entregar un reporte de ganancias. Esto fue así porque entonces cuando TV Tokyo los pidiera, pues 4Kids no tenía por qué pagarle obligatoriamente la cuota que le correspondía a los japoneses, porque no iban a saber la cantidad de ingresos inicial. Pero eventualmente se dieron cuenta de que en efecto el dinero recibido era menor al que les debió haber tocado. Fue así como llegaron hasta los tribunales y en algún momento Funimation casi sale embarrada en el asunto de manera directa, ya que TV Tokyo los estaba acusando junto con 4Kids de conspirar en su contra. El otro trato que intentaron ocultar a los japoneses fue con la gente de Majesco, una distribuidora de videojuegos. En este caso no se hicieron como tal videojuegos de la franquicia, sino que Majesco realizó una conversión de algunos capítulos de la serie a un formato de video que el Game Boy Advance pudiera reproducir, y parece que esos formatos fueron bastante populares, ya que varias películas fueron lanzadas también en esos formatos. El truco con este contrato venía en que 4Kids sí le había dado un pago inicial correspondiente a Japón, pero lo que hicieron fue reportar el trato de Majesco como si fuera un prestador de servicios, con tasa de $1, por lo que todo lo demás que se haya generado pues no fue reportado como ingresos, y por ende no se reportaron regalías. Pero en los casos anteriores habíamos visto que se peleaban por la franquicia o la propiedad intelectual. ¿Qué pasó con Yu-Gi-Oh! Entonces? Bueno, pues en algún punto de los enfrentamientos legales, TV Tokyo le quería quitar la licencia a 4Kids con efecto inmediato, pero esto implicaba un pequeño gran problema, y eso era incumplir el contrato que habían firmado en un inicio.
TV Tokyo no pudo quitarle los derechos de inmediato a 4Kids, se tuvo que esperar hasta que el contrato de la licencia venciera y cuando 4Kids quisiera volver a renovarla, pues estos simplemente no los dejaron. A diferencia de otros casos, aquí ha habido secuelas a largo plazo, y es que a diferencia de One Piece en donde hoy en día se puede ver su versión uncut gracias a Toei, con Yu-Gi-Oh eso no ha ocurrido, y puede que nunca pase. Más que nada por lo caro que saldría volver a realizar los tratamientos, además de que pues ya las nuevas iteraciones de la franquicia no están cortadas ni nada por el estilo. Existen varios casos de franquicias que de manera directa o indirecta terminaron generando algunos cuantos problemas legales, tanto a los estudios como a las distribuidoras e incluso productoras. Esto es algo más que normal, tomando en cuenta que cuando algo es un gran éxito nadie quiere perderse nada de eso, y más cuando se trata de dinero. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.